que ellos de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pueden tomar asiento y quiero hablar en esta tarde acerca de orando a solas con Dios, orando a solas con Dios. Y hace unos momentos comencé hablando acerca de que necesitamos orar de manera más unida. Pero qué interesante que lo que el Señor Jesús nos está pidiendo aquí es que comencemos orando a solas, en secreto, en privado, de hecho. Entonces, una iglesia que va a ser bendecida por Dios es una iglesia que continúa orando en secreto, personalmente, caminando con Dios, y continúa en su vida de oración junto con la iglesia. El Señor Jesús dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Y quién es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que pretende que ora cuando, por ejemplo, aquí está dando un ejemplo y él está diciendo: no seas como aquellos que aman el orar. Wow, aman el orar, pero no es el orar en sí, sino aman el orar en pie en las sinagogas. Había aquellos que se ponían de pie y comenzaban a orar en las sinagogas, pero en su vida personal, en secreto, no estaban orando. Y Jesús sabía lo que estaba pasando y sabía lo que iba a pasar en nuestras propias vidas. De pretender que yo soy un hombre de oración porque oro en público y amo orar en las sinagogas, en el templo, allá en la iglesia, cuando me piden que ore por los alimentos, y para muchos la única oración es esa. Algunos ya ni eso, porque piensan de manera cínica y dicen: bueno, puedo pedir el 1 de enero por toda la comida que me voy a comer durante todo el año. Y dicen: Señor, todo lo que me voy a comer durante todo el año, bendícelo. Y pudiéramos hacer eso, pero Mateo 6 dice que más adelante, cuando estamos orando el Padre Nuestro, dice ahí, y como dice, vean ahí, capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada año. No, dice: el pan nuestro de qué, de cada día, dánoslo cuando, hoy. Entonces la oración es today, amén. Hoy, cada día, orar al Señor. La madurez espiritual de un cristiano no se manifiesta cuando uno ora en público, sino cuando uno ora en secreto, constantemente. La oración pública es cuando oramos por los alimentos, cuando oramos por la ofrenda, cuando oramos para ser visto. Eso no quiere decir que está mal orar en grupo. Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19, allá en el libro de Hechos, vemos que estaban unidos en oración. Pero Dios quiere que comencemos cada uno de nosotros pasando tiempo de manera personal con Él. Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos. De tal manera que tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Podemos unirnos dos o tres, y por eso podemos nosotros como iglesia estar de acuerdo y decir: hey, vamos a pedir por este misionero, vamos a pedir por aquel hermano que está enfermo, vamos a pedirle al Señor que Dios nos permita, y podemos orar a Dios cuando estamos, dice ahí, cuando dos o tres estén de acuerdo. Versículo 20: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El problema no es ser vistos, el problema es la intención. El problema es el motivo. Si mi motivo es para ser visto, entonces hago mal. La oración a solas es una muestra de mi carácter. La oración en secreto es una muestra de mi madurez espiritual. La oración en secreto es una muestra de que estoy creciendo espiritualmente. Y Dios busca que cada uno de nosotros pasemos por eso, que reconozcamos la gran necesidad de orar en secreto. Porque dice ahí, regresando otra vez a Mateo capítulo 6 versículo 5, dice: ellos oran para ser vistos de los hombres. Y versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu recámara, y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre. De tal manera que la oración debe de ser dirigida al Padre Celestial. No hay ningún problema cuando nosotros oramos al Espíritu Santo. No hay algún problema que oremos a Jesús. Pero cuando en esta referencia Jesús hace de una manera clara y dice: cuando ores a tu Padre. Cuando Jesús oraba, y ahorita vamos a ver algunos versículos, cuando Jesús oraba, Él oraba a su Padre Celestial. Jesús es Dios, pero cuando Él estaba en esta tierra, Él era completamente Dios, pero Él era completamente hombre. Mateo capítulo 14 versículo 23. Entonces el Señor Jesús dice: ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Jesús oraba en secreto. Mateo capítulo 14 versículo 23. Jesús no tenía que orar. Él no necesitaba orar. Pero dice acá, Mateo 14, 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él solía orar aparte. Él solía salir e ir a un cerro y subir a un monte. Y para subir a un monte no era de subo 3, 4, 5 escalones y ya estoy arriba y de ese monte, sino tenía que subir quizás 1 hora, y cuando ya llegaba hasta la cima del monte, entonces comenzaba a orar. En otras ocasiones se apartaba de sus discípulos y se iba a un lugar, a un tiro de piedra, y comenzaba a orar. Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos 1, 35. Tú dame un cristiano que ora a solas con Dios, y yo te daré un cristiano que no será vencido por el mundo, por la carne o por el diablo. Dios está buscando cristianos que oran a solas con Dios. Cuando caminamos con Él, cuando pasamos un tiempo personal y entendemos lo importante que es hablar con Él a solas. Es lo que quiere Dios, que pasemos tiempo con Él. Nuestros hijos quieren pasar tiempo con nosotros. Muchas veces nosotros somos los que no queremos pasar tiempo con nuestros hijos. Pero
el Padre Celestial, cada vez que nosotros vamos a Él, cada vez que nosotros estamos ahí diciendo: Señor Padre Celestial, aquí hay una petición, aquí tengo mi corazón, y derramamos nuestro corazón a Dios, Él se goza, Él se alegra cuando nosotros estamos orando a Él. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana. ¿Cuándo será muy de mañana? ¿Será a las 10 de la mañana, jóvenes? ¿Cuándo será muy de mañana? 5, 4, 5, muy de mañana. No estamos acostumbrados, quizás algunos de nosotros aquí en Puebla, pero ¿cuánta gente allá en la Ciudad de México se levanta a las 3, 4 de la mañana para salir, cruzar toda la ciudad 2 horas y trabajar allá en el norte, y los del norte trabajan allá en el sur, los del poniente trabajan en el oriente, los del oriente en el poniente, y los de Puebla en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad? Y así le hacemos. ¿Cuántos han vivido en la Ciudad de México? Varios de ustedes. Y así es. Se levanta uno temprano y se levanta temprano para estar ahí y wow. Pero el Señor Jesús dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Estaba leyendo, no sé si esta semana, la semana pasada, acerca de ¿cómo se llama apellida? Finney, Charles Finney. Y este hermano dice que salió a orar, y él no sabía muy bien cómo orar, y salió desde atrás de su casa, comenzaba el bosque, y comenzó a orar, y quería, hablando fuerte, pero no podía. Y le decía: Señor, ayúdame a orar, porque yo no sé cómo orar y yo quiero orar a ti. Y entonces, de repente, de estar ahí batallando con Dios y luchando con Dios y derramando sus lágrimas, porque estos misioneros y hombres de Dios, cuando salían a orar y oraban a Dios, decían: Señor, tengo tantos pecados en mí. Y yo leo eso y digo: wow, ¿dónde estaban sus pecados? Porque eran personas que se levantaban temprano y buscaban a Dios y seguían a Dios. Si ellos estuvieran en nuestros días, les daría un ataque de corazón conocer el tipo de cristiano que somos. ¿Ven? Y entonces orando y diciendo, orando, y de repente dijo: voy a orar en voz alta. Y comienza a orar en voz alta y comienza a decir: Señor, ayúdame, y te amo, Señor. Y empezó a orar a voz alta, y había un vecino que empieza a escucharlo, y cómo estaba orando trajo tanta convicción a su vida que él mismo allá en su casa se convierte por causa de que había un cristiano orando al Señor y exaltando su nombre. Vamos, hay que aprender y comenzar a orar a solas con Dios. Dice: levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto. Jesús oraba temprano. Jesús en la tierra tenía todo poder, pero también veía la necesidad de orar. Él nos dejó ejemplo para orar. No podemos decir: ay, Jesús quiere que oremos, y Él nunca oraba, Él nunca oró. No, tenemos a Jesús. Él se bautizó, Él oraba, Él vivió una vida para Dios, una vida perfecta, porque Él era el Cordero, es el Cordero de Dios. Tenemos también en la Biblia algunas otras personas que oraron a solas con Dios. Hechos capítulo 10, vamos a ver a varias de estas personas. Hechos capítulo 10, y tenemos a Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 2, nos dice acá la Biblia, Hechos 10, 1. Vamos a comenzar en el versículo 1.
Y Cornelio, tremenda vida de Cornelio. Si no la han leído, aquí está en Hechos capítulo 10. La primer persona convertida que no era judío. Y entonces versículo 1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era una persona religiosa, era una persona entregada, era una persona que veía lo importante de orar y de dar al pueblo y a dar estas limosnas y ofrendas. Vean lo que dice ahí en el versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba ¿en qué? En ayunas, en ayunas. Cornelio ayunaba. Luego dice: y a la hora 9, mientras oraba, ¿en dónde? En mi casa. Entonces él estaba orando en su casa. No dice mientras orábamos, quizá había más gente. Dice la Biblia en el versículo 2 que era piadoso con toda su casa y temeroso de Dios. Y entonces Cornelio comienza a orar y dice: y mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tu oración ha sido oída. Y entonces Dios manda a través de Pedro la salvación para que entre a él y a su familia y puedan ser salvos. Cornelio oraba a solas a Dios. Jonás, vamos a ir a Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, casi al centro, a la mitad de la Biblia. Jonás capítulo 2, en el versículo 1. Y aquí hay algunos ejemplos de los que oraban a solas. Jonás capítulo 2 versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez. Mas a solas no se puede estar. Amén. Estaba dentro de una quizá ballena y Pinocho no estaba con él en ese instante. Y entonces ahí está Jonás y está apartado, porque si esa barca y lo tiraron por allá a mitad del mar, Jonás estaba a solas, no había nadie más, estaba en oscuridad. Y entonces dice que versículo 2: y dijo: invoqué en mi angustia. ¿Habrá habido algún tipo de angustia cuando uno está dentro de la boca del león, del lobo, de la ballena, en cualquier lugar así? Debió de haber sido algo muy angustioso. Y entonces ora Jonás y dice: y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Para Jonás eso parecía lo más profundo del Seol, del infierno, en donde alguien podía llegar. Y cuántas veces a veces nos sentimos que hemos caído a lo más profundo. Cuántas veces parece que hemos tocado fondo, que ya no hay más. Y aún ahí Dios nos oye. Qué bendición que Dios nos dice: oh, ¿sabes qué? Estás pero mal. Estás tan mal que no te voy a escuchar. Estás tan mal que tus... No. Dios está ahí para escucharnos y para oír nuestra voz. Nehemías capítulo 1 versículo 4. Nehemías capítulo 1 versículo 4. Cuando traen la noticia a Nehemías y Nehemías está escuchando, dice versículo 4 que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Qué interesante está esta palabra aquí: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y Dios escucha la oración de Nehemías.
Ana también está orando. Primer libro de Samuel, capítulo 1, regresando un poquito más. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado orando en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Dice la Biblia que el sacerdote Elí estaba medio robusto y era un sacerdote que le gustaba la buena vida, y entonces era el pastor de la First Baptist Church de Silo. Y ahí estaba este pastor, y como pastor se sentaba. Ahora no tenía ahí un lugar en donde venía la gente y se confesaba, pero si lo hubiera tenido, le hubiera encantado escuchar todos los chismes del pueblo. Pero como no tenía su confesorio, entonces él estaba sentado ahí en una silla, y mientras estaba sentado se estaba meciendo, y de repente por allá en el altar vio a Ana que estaba ahí. Estaba ella hablando y parecía como que estaba media borracha, y entonces el sacerdote la regaña. Pero antes de todo esto, dice la Biblia que ella, versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella vino al templo de Jehová y trajo todas sus cargas a Dios, y comenzó a orar y derramar su corazón a Dios. ¿Y sabes qué? Dios la oyó. Ana pudo haber clamado a Dios alta y dicho: Señor, escucha mi oración, porque mi marido, o más que nada, Penina, esto y aquello. Y a ver quién está escuchando. Sí, Penina, allá está. Y mi marido, y el sacerdote ni siquiera ora por mí. Y pudo estar puesta de pie, orando en voz alta, pero no, estaba orando ahí, derramando su corazón a Dios. Y Dios la oyó, Dios la escuchó. De tal manera, primera cosa, Jesús oró a solas. Jesús oró a solas. Número dos, Jesús nos manda a orar a solas. Cuando oréis, ora de esta manera. Esta es la manera que necesitas orar, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En la mañana vimos un poquito acerca de David, allá en primer libro de Samuel 17, y de cómo David estaba al cuidado de las ovejas. Y su papá le dijo: David, cuida las ovejas. Y David lo tomó muy en serio y comenzó a cuidar las ovejas. Y cuando había una pelea, una guerra, pudiéramos llamarle, él contra algún tipo de animal salvaje, fuera un oso o un león, David inmediatamente empezaba a doblar a sus mangas y a ponerse en posición de guerra y de pelea, y le decía al oso: no te la comas, te va a ir mal, porque yo estoy aquí y estoy agarrando en serio este trabajo. No te comas esa oveja. Aquella sí me cae bien gorda. No, no creo, ¿verdad? Como un pastor no debería de orar así. Todas las ovejas me las ha dado mi padre, no te la comas, porque mi papá me las ha dado, me ha encargado esto. Y entonces él estaba dispuesto y lo hizo, y se enfrentaba en secreto. Y estas guerras en secreto, ¿quién las veía? Nadie las veía. Alguien dijo, ¿verdad?, que debemos nosotros enfrentarnos contra este mundo de rodillas, para que cuando tengamos la verdadera guerra podamos permanecer
firmes de pie. Y entonces aquí estaba David y pasaba esos días en secreto, en esa guerra en secreto. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo bendijo en público, de este lado. Y a veces fallamos tener victorias en público porque no estamos con Dios en secreto, a solas con Él, hablando con Él, sabiendo y diciendo: Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Porque cuando estamos orando a solas, estamos nosotros creyendo que estoy orando a Dios. No lo estoy haciendo para un show en público, porque estoy orando a Dios. Cuando vas ahí en el metro, estás caminando, cuando estás manejando, puedes orar a Dios. Puedes orar a Dios y podemos orar a Dios. Y cuando estamos nosotros orando en secreto y sabemos que ahí está Él, y sabemos que Él está ahí y estoy yo con Él y estoy pasando este tiempo, eso me va a ayudar cuando tenga aquí algunas victorias que yo tenga que ganar en público. Dios va a decir: ok, ganaste tus guerras aquí en secreto, yo aquí te voy a ayudar en público. Jesús oró a solas. Jesús nos manda, número 2, a orar a solas. Número 3, el diablo no quiere que oremos a solas. Si hay alguien que no quiere que oremos a solas, en secreto, en privado, es el diablo. Daniel capítulo 6, versículo 7. Daniel 6, versículo 7. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado, y están hablando con el rey, por consejo, que promulgues un edicto real. Están hablando y diciendo: rey, al rey Darío, hemos estado de acuerdo. Wow. El mundo se pone de acuerdo por cosas que muchas veces van a estar en contra de este bendito libro. Y como cristianos, yo creo que deberíamos nosotros de ponernos de acuerdo para luchar contra los principios de este mundo. Y dice: se pusieron de acuerdo y hablando ahí con el rey, le dijeron para que, Daniel capítulo 6, versículo 7, que promulgues un edicto real y lo firmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dijo: yes, ya no tengo que orar. Ya no tengo que orar porque mis rodillas me duelen y me la paso ahí en mi casa. Nadie ha notado que yo soy un tremendo orador y ya estoy cansado de orar. Y este edicto me ayuda, porque debemos de estar de acuerdo con el gobierno. Amén. Debemos de hacer lo que el gobierno dice. Si el gobierno dice cierren las iglesias, wow. Si el gobierno dice ya no lean la Biblia, unos van a decir Si el gobierno dice ya no oren, más. Si el gobierno dice escuchen a Bad Bunny y a Shakira, entonces mucho más, mucho mejor. Pero no, aquí dice la Biblia: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban
hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Lo solía. De tal manera que ya era una costumbre. Yo creo que las otras demás veces cerraba las ventanas, pero él dijo, si quieren verme orar, porque lo estaban haciendo por Daniel, él dijo, ok, si quieren verme orar, me van a ver orar. Y abrió sus ventanas que daban hacia Jerusalén y comienza a orar, y como antes. No fue algo que llega un problema a su vida y se pone a orar, sino ya de por sí él era un hombre de oración 3 veces al día. Pero habían algunos que no querían que él orara. El diablo no quiere, hermano, que tú ores. El diablo se opone a los principios y a la palabra de Dios. El diablo odia cuando tú oras. ¿Cuántos, cuando alguien hace rechinar, verdad, un gis en el pizarrón, te sientes así como, ¡uy! Y no nos gusta a veces. Cuando nosotros oramos es como cuando estamos así con ese gis en el pizarrón, haciendo un ruido que el diablo no le gusta. Y él va a hacer todo lo posible para detenerte. Él va a tratar de convencernos de que Dios no nos escucha. Él va a tratar de convencerte de que tus oraciones ya fueron olvidadas. Él va a tratar de decirte, mira, todo lo que tú haces, todo lo que tú oras, y Dios no te ha contestado. Quizás Dios ya se olvidó de ti. Quizás Dios ya no te ama. Mira tu vida y tú quieres orar, quieres ir a la iglesia, quieres leer la Biblia. Dios ya ni se fija en ti. Dios ya no te ama. Dios ya no te escucha. Estás gastando y perdiendo tu tiempo orando. Y yo creo que como cristianos en este año deberíamos de decirle al diablo y a su caravana, no estoy perdiendo mi tiempo. Voy a comenzar a orar más. Voy a orar a mi Padre Celestial. Voy a orar en secreto. Voy a orar teniendo fe. Voy a orar creyendo que Él me escucha. Voy a orar con todo mi corazón. Voy a orar a solas. Y dice, y número 4, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Número 4, la oración a solas es recompensada en público. Dios ve nuestra necesidad, nuestra oración, nuestra petición, y entonces Dios dice, ok, aquí está mi bendición, aquí está mi respuesta, para que otros vean de que he visto tu oración en secreto, a solas conmigo. Y Dios está ahí esperando a que nosotros volvamos a pasar tiempo con Él. Pasemos más tiempo con Dios a solas. Vamos a orar más todos, pero pasemos más tiempo con Dios a solas. Pasemos más tiempo con Dios creyendo, orando y diciéndole, Señor, perdóname. No sabía que el diablo no quería, no sabía que mi carne no quería, no sabía que esto era tan importante, pero lo es. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos perdón porque no estamos pasando el suficiente tiempo orando